realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, en el área de arqueología. Realizó estancias postdoctorales en el Departamento de Historia de la Universidad Lancaster, Inglaterra, y en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Recientemente se incorporó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Ciudad de México. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Paisajes de agua en Mesoamérica, aproximaciones desde la interdisciplina. Adelante. Gracias. En lo que se va poniendo la presentación, voy a iniciar un poco con lo que he preparado para el día de hoy. Es relativamente breve. De entrada quiero agradecer a Alicia y a Gastón porque me invitaron. No te preocupes. Sí, bueno. Quiero iniciar mi presentación agradeciendo a Gastón y a Alicia que me invitaron a ser parte del comité de organización de este evento, de este homenaje. Para mí es muy significativo. Y evidentemente quiero agradecer a la doctora Broda, al igual que todas y todos los que estamos aquí, cada una de sus enseñanzas. Sobre todo, si algo he aprendido de ella es el cuidado y el amor por el trabajo y el esfuerzo académico que surge de una pasión cuyo origen, como ella lo platicaba ayer, es posible identificar en la infancia. La investigación en México está muy castigada, ¿no? Y sin embargo, día con día, cansados, enfermos, saludables, en el estado en el que estemos, dedicamos probablemente la mayor parte de nuestro día a nuestra labor de investigación, difusión, enseñanza y aprendizaje. Como decía, de Johanna he aprendido innumerables estrategias, formas de pensar y de ver el pasado y el presente que en los últimos 10 años han guiado el cómo de las cosas que yo me pregunto. De entre aquellos muchos temas que Johanna ha trabajado, uno en particular fue el que me atrajo a ella como insecto a la luz, los paisajes. Entre los paisajes rituales de los que la doctora ha hablado, yo rápidamente identifiqué que lo mío eran los paisajes de agua, es decir, aquellos espacios, lugares o entornos donde los cuerpos de agua ocupan un lugar central e inciden en la creación de las redes de conectividad espacial y en los mecanismos de apropiación económica, cultural y política del entorno. Entendí rápidamente que era indispensable hacer a un lado las dicotomías geográficas que separan tajantemente agua y tierra, y precisamente a partir de las lecturas de Johanna Broda comprendí que era posible incluso identificar un mar en la Laguna de México a partir de sus estudios de la ofrenda de Templo Mayor. En este punto, tengo que mencionar que la interdisciplina no solo es una forma de proceder e interpretar, es una forma de pensar, y precisamente lo que Johanna hace es eso, piensa, lee y reflexiona desde numerosas disciplinas. Bueno, la presentación la he organizado un poco como en estos 4 temas que ustedes ven aquí, va a ser relativamente breve, ¿no? En realidad, la idea es un poco hablar de lo que yo interpreto que es el pensamiento espacial de Johanna, el cual considero a su vez es una de tantas de las virtudes que ella tiene que yo espero haber comenzado apenas a aprender, a pesar de que llevo ya 10 años cerca de ella. Las elucubraciones geográficas de Johanna, una de estos planteamientos de los más importantes es, por supuesto, el concepto de paisaje ritual que plantea, pero sobre todo me interesa mucho mencionar aquí el énfasis que ella pone en la observación de la naturaleza como una actividad sistemática y repetida a través del tiempo y que finalmente incide directamente en la construcción de la cosmovisión. Desde mi punto de vista, no solamente incide directamente en la construcción de la cosmovisión, sino directamente en la construcción de los paisajes, ya sean rituales, ya sean de agua. La observación como parte de la noción de paisaje es primordial en la geografía cultural, y algo que yo he aprendido con Johanna es precisamente identificar estos diálogos que se dan entre las distintas disciplinas. Muchas veces los geógrafos culturales se preguntan exactamente las mismas cosas que los arqueólogos y las arqueólogas. Entonces, vale mucho la pena identificar precisamente cuáles son estas distintas nociones que coinciden finalmente a través de una reflexión histórica, y qué es lo que ha hecho Johanna a lo largo de los años. En general, me parece
todas las propuestas de Johanna, en donde la construcción de una cosmovisión, que a su vez yo considero es una construcción del paisaje, del mismo paisaje, y donde la observación de la naturaleza tiene un papel fundamental, coinciden con la concepción que se tiene de los paisajes desde la geografía cultural, lo cual nos aclara muy bien la conexión entre lo que es la geografía y el pensamiento de Johanna. A mí me gusta, hay muchísimas definiciones de lo que es el paisaje, pero una de ellas es esta, ¿no? En la cual básicamente el paisaje se identifica o se explora como una construcción social e histórica y se puede concebir como un modo de ver, de representar el mundo circundante, o bien como una imagen proyectada sobre el tiempo. Ahora, cuando hablamos de paisajes de agua, en realidad no es que yo tenga una definición como tal, pero cuando hablo de paisajes de agua me refiero específicamente a enfatizar esta noción de paisaje que desde la geografía cultural y a partir del giro espacial en las humanidades se ha creado. La noción de paisaje básicamente lo que hace desde la geografía cultural es romper con estas dicotomías de naturaleza y cultura. Y entre muchas otras definiciones también me gusta mucho una del doctor Pedro Urquijo, que la define como la dimensión cultural de la naturaleza y a su vez como la dimensión natural de la cultura. Bueno, creo, ¿no?, que podríamos comenzar a plantear que es muy probable que estos tres tipos de paisaje que les estoy planteando en esta diapositiva no sean los únicos, pero son, digamos, los que yo más he trabajado, sobre todo los últimos 10 años, de nuevo, en relación y muy cerca de Johanna. Por un lado, los paisajes culturales marítimos, por otro lado, los paisajes lacustres y, finalmente, los paisajes fluviales. El concepto de paisaje cultural marítimo, en general, es, desde mi punto de vista, muy útil. Se planteó desde la arqueología marítima, pero ya cada vez ha ido, digamos, trascendiendo el ámbito de la arqueología marítima y más bien es retomado por historiadores, por antropólogos, etcétera, ¿no? Y quien ha propuesto en particular este concepto es Christer Westerdahl, que habla de que el paisaje cultural marítimo es lo que resulta de la interacción entre las sociedades marítimas con inquietudes acuáticas que se relacionan, apropian, modifican y perciben los entornos acuáticos y terrestres como una sola unidad. Básicamente aquí se trata de romper otra dicotomía, que es la dicotomía que separa la tierra firme de los espacios acuáticos, en donde generalmente los espacios acuáticos tienden a verse como un límite de un territorio, ¿no? Por el otro lado está el paisaje cultural lacustre. Alexandra Viar, entre muchas otras personas, también se ha dedicado a estudiar esto en el centro de México, en particular en lo que son los lagos de México, y ella habla, ¿no?, de todas estas distintas formas de apropiación y de modificación del entorno lacustre mediante la utilización de las embarcaciones, los diques, las calzadas, en fin, etcétera. Todo esto dentro de un espacio lacustre cerrado. Y por el otro lado, los paisajes fluviales, que son elementos móviles, ¿no?, que representan realidades variadas, tanto temporales como espaciales, y que siguen un eje central a lo largo de uno o varios kilómetros, y de quien yo he tomado esta definición en particular desde la doctora Virginie Thibault, que también es geógrafa cultural. Bueno, la forma en la que yo he trabajado, digamos, que me ha permitido como acercarme al estudio de los paisajes culturales marítimos, ya sean lacustres, fluviales o el contexto que sea, es a través del estudio de la navegación. En ese sentido, para mí la navegación es parte, ¿no?, es una actividad o una práctica que yo defino como parte del proceso de la construcción de los paisajes culturales, a través de este despliegue de diversas estrategias que posibilitaron el control y la apropiación de un amplio espacio biogeográfico y cultural a través del desplazamiento por agua. En realidad aquí yo incluiría por agua y por tierra, porque la idea de que solamente navegamos, ¿no?, con la canoa todo el tiempo sobre un cuerpo de agua, pues no es así, ¿no? Hay lugares en donde es necesario bajarse de la canoa, incluso tal vez cargarla, ¿no?, durante un tramo y después regresar al cuerpo de agua, lo cual se llama porteo. Es el porteo de las embarcaciones. Entonces, bueno, de esa manera es como yo he tratado de aproximarme un poco, ¿no?, a este rompimiento, ¿no?, de las dicotomías geográficas que es muy difícil reconstruir para la época prehispánica, particularmente cuando estamos hablando de rutas de agua, por ejemplo. Esas pues se vuelven básicamente, se pierden de manera relativamente rápida o sencilla, ¿no?
Una pregunta que yo siempre me hago cuando estoy trabajando estos temas, ¿no? Y justamente le comentaba ahorita a José Luis, al doctor José Luis Martínez, que está aquí presente, que este tema me ha permitido pues moverme, ¿no? En distintos lugares, en distintos espacios, en distintas temporalidades. Y una de las preguntas rectoras, ¿no?, que yo he tratado de trabajar desde la interdisciplina precisamente y mucho en conjunción con el pensamiento que Johanna y la forma de trabajar de la doctora Broda me ha proporcionado, es hacerme y lanzar la pregunta: ¿en dónde están estos paisajes culturales acuáticos? ¿En dónde encuentro estos paisajes de agua? Más allá de la evidente respuesta de vamos a campo, no vamos a la costa, vamos al lago, vamos al río, claro, por supuesto, eso es, digamos, indispensable. Pero ¿dónde más podemos identificar estos paisajes de agua? Y ahí es donde la noción, ¿no?, de paisaje desde que se ha construido desde la geografía cultural adquiere total sentido. Cuando empezamos a preguntarnos dónde están estas representaciones de estos espacios acuáticos. Bueno, yo en este caso decidí ponerles varios ejemplos exclusivamente para poder, digamos, vislumbrar la enorme diversidad de, digamos, contextos en donde precisamente podemos encontrar estos paisajes, ¿no? Entonces, un tema que me interesa mucho, ¿no?, es el de las guerras navales, por ejemplo. Y aunque tenemos escasa información, sabemos que se practicaban, por lo menos aquí en el centro de México, hay total seguridad de que antes y durante la llegada de los españoles estas prácticas fueron importantes. Sabemos también que en el área maya hubo prácticas de guerras en cuerpos de agua. Ahora, el problema es que no tenemos certeza de cuáles son estos cuerpos de agua. Esta imagen que ustedes pueden ver en la pantalla es un disco de oro recuperado de Chichén Itzá que está repujado, y el dibujo lo que está presentando es precisamente una escena, ¿no?, de una confrontación que está teniendo lugar en un cuerpo de agua, probablemente el mar, pero bien podría ser otro cuerpo de agua, pero bueno, supongamos que es el mar. Y la información, ¿no?, más allá de exclusivamente, digamos, el entorno acuático, sea el que sea que se esté representando, se complementa con la información de precisamente la tecnología náutica que se está utilizando en un contexto muy particular, que es el de las confrontaciones navales, ¿no? De esta imagen en particular yo rescato varias cosas. Los dos tipos de embarcaciones que se pueden ver ahí: una es una canoa monóxila, que ustedes la pueden ver, que es bastante larga, y las otras son como balsas, ¿no? En realidad no sabemos qué son, pero bueno, las interpretaciones, ¿no?, nos permiten indicar que son un tipo de balsa que aparentemente tiene dos elementos ahí semicirculares que podrían estar ayudando, ¿no?, como a facilitar el movimiento en el agua. En fin, entre obviamente otro tipo de inferencias, de interpretaciones: quién está peleando contra quién, ¿no?, quiénes están participando en este entorno, cuál es la capacitación que estas personas pudieron haber tenido para apropiarse de este entorno y llevar a cabo este tipo de confrontaciones. Son algunas de las preguntas que yo me he estado realizando, que he estado lanzando un poco para trabajar los temas. Puse esta imagen porque recuerdo muchísimo una clase hace probablemente 8 o más años con Johanna, en donde nos puso esta imagen precisamente, y ella hablaba, ¿no?, de esta es una escena de un paisaje marítimo, probablemente de un paisaje acuático, es una escena de la foja 75 del Códice Nutal, donde se observa al personaje Ocho Venado y otros personajes que van con él. Y bueno, la narrativa en la que se inserta esta lámina es mucho más compleja, no voy a hablar en este momento de ello, pero es una manera, ¿no?, como de responder una vez más: ¿dónde están estos paisajes culturales marítimos? Este lugar podría ser un lugar completamente mítico, podría ser representación de un espacio geográficamente identificable. Todo eso se ha discutido en diversos textos, ¿no?, se ha trabajado, pero de nuevo, ¿no?, encuentro el elemento que a mí me llama y me parece que es sumamente importante, que es el aspecto de la navegación, en donde ustedes pueden ver a estos personajes que están moviéndose en canoas que tienen colores diferentes, que tienen tamaños distintos, en fin, ¿no? Y no es la única escena en donde se está representando esto, hay por lo menos una o dos más en el Nutal y sus correspondientes de este pasaje en el Vindobonensis. Entonces, bueno. Vale, 5 minutos. Sí, rapidísimo. Otras escenas, las pinturas murales, ¿no? La caja de agua del siglo XVI de Tlatelolco. No tengo una imagen, digamos, que represente todo el paisaje, pero es una de las representaciones de un paisaje cultural lacustre
de las más interesantes, de las más tempranas, esto ya es colonial, pero bueno, también nos da una enorme cantidad de información sobre la tecnología náutica, las actividades que se están realizando, en fin. Otra forma en la que he explorado esta cuestión de los paisajes culturales marítimos, de los paisajes fluviales, de los paisajes lacustres, es a través de los mapas, ¿no? La cartografía histórica, esto que están ustedes viendo aquí, ha sido una forma maravillosa para poder acercarnos a la reconstrucción de las rutas. Lo que se ven aquí como caminos en realidad son ríos que además estaban navegando en la región de los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, por lo menos hasta el siglo XVIII, y que se navegaron desde la época prehispánica. Las relaciones geográficas. Estoy tratando de responder, ¿no?, la pregunta de en dónde están estos paisajes marítimos. Las relaciones geográficas, probablemente todos ustedes las conocen, tienen una gran cantidad de información que estoy comenzando a explorar precisamente para hacer una reconstrucción de todos estos entornos acuáticos en donde se practicaba la navegación y bueno, las fuentes, en fin. Lo que quería un poco con estos ejemplos, ¿no?, tanto las imágenes como los textos, es hablar de cómo los paisajes no se limitan, ¿no?, a una, digamos, a una realidad concreta, ¿no?, sino que se trascienden hacia los objetos culturales, hacia las representaciones, hacia los textos, etcétera. Y recientemente estoy comenzando a explorar también todo este tema en la fotografía del siglo XIX y la fotografía del siglo XX, que está también comenzando a dar un montón de nuevas vías y nuevas preguntas que se pueden responder desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, y como no nos da mucho tiempo de trabajar esto, algunas de las metodologías que estoy comenzando a trabajar completamente interdisciplinar, desde la interdisciplina, es una metodología que se llama análisis geográfico de textos, que es precisamente toda la técnica, no es una técnica computacional que básicamente lo que hace es que extrae, ¿no?, ciertos tipos de información, en este caso geográfica, de los textos automáticamente y les asigna coordenadas geográficas que yo después puedo mapear, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fue un ejercicio que hice con las cartas de Cortés en el intento de mapear lo que se pueden identificar como campos de batalla lacustre, ¿no? En vez de campos de batalla terrestre, pues tratar de identificar si era posible mapear los campos de batalla en el lago a partir de las descripciones de las fuentes históricas y bueno, pues es muy probable que sí se pueda. Y ya para ir cerrando un poco en el tren, ¿no?, de la cuestión tecnológica, de lo digital, que finalmente ya nos alcanzó y que ya difícilmente nos va a dejar atrás. Uno de tantos softwares que yo utilizo para trabajar precisamente estos temas desde el punto de vista de la extracción geográfica de los documentos cartográficos. Este es un software libre que ustedes pueden consultar en línea, ¿no?, es completamente gratuito, se llama Recogito, y donde lo que uno hace es que sube sus documentos, en este caso puse un mapa de las relaciones geográficas, pero por ejemplo el caso que estoy trabajando es el mapa de Uppsala, que es precisamente un paisaje de agua, ¿no?, del siglo XVI, donde tenemos una enorme cantidad de información, y lo que podemos hacer con esta herramienta es geolocalizar sobre el mapa todos los lugares que están georreferenciados, conectándolo con un diccionario geográfico del siglo XVI, es decir, una base de datos que contiene los topónimos y su ubicación correspondiente al siglo XVI, ¿vale? Es eso. Esta es la interfaz del programa, ¿no?, en donde lo que yo básicamente hago es jugar con un mapa base actual y el mapa histórico, estableciendo las correlaciones de las ubicaciones geográficas que me interesan identificar en el mapa del siglo XVI en este caso. Yo puedo georreferenciar este mapa y después puedo utilizar esto o analizarlo en un sistema de información geográfica en donde podré ir empalmando distintos polígonos o entidades territoriales que a mí me interesen analizar para hacer preguntas, inferencias, etcétera, ¿no? Esto en realidad no es más que la intención era plantear un poco, ¿no?, cuáles son las líneas que yo aprendí con Johanna. La interdisciplina que Johanna me inculcó a mí, el pensamiento interdisciplinar, es lo que me ha permitido acercarme a estas herramientas y hacer preguntas de investigación que desde mi punto de vista son importantes. Y bueno, cierro con esta fotografía porque lo más importante no deja de ser el trabajo de campo, ¿no? Esta es una fotografía del 2016 cuando Johanna, Raquel y yo fuimos al lago Titicaca y Johanna con toda la energía del mundo nos enseñó, nos habló, nos explicó, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo aquí. Precisamente fue una experiencia muy enriquecedora porque estábamos en un paisaje de agua. Por eso quería poner esta imagen y con esto cierro mi presentación. Se los agradezco mucho.
Muchas gracias, doctora. Bien. Muy bien, le damos la palabra al maestro Alejandro Robles. Él es licenciado en Geografía de la UNAM y tiene la maestría en Historia y Etnohistoria de la ENA. Buenas tardes a todos y les agradezco que estén aquí. Estoy muy emocionado de estar en esta tarde por la maestra y todo. Fui su alumna y realmente estoy muy conmovido, muy emocionado. No tengo palabras para decirlo y espero les guste lo que aprendí con la maestra, ¿de acuerdo? Ok, entonces, miren, mi título se llama Cerro Tetequilo en San Miguel Topilejo, en la Ciudad de México. Construcción de su paisaje y cosmovisión local, ¿de acuerdo? Bueno, yo conocí a Joana y me interesó mucho lo que manejaba de los cerros. Y yo como geógrafo, en un inicio, bueno, ahora no me considero geógrafo, me considero antropólogo, por todo lo que aprendí con la maestra, por la ENA, etcétera. Y bueno, ustedes saben la concepción de los cerros, eso me dio un punto de partida y lo empecé a relacionar con la geografía, con la meteorología y bueno, efectivamente hay una base científica que relaciona los cerros y la lluvia meteorológica. Eso es parte del ciclo hidrológico, de las aguas subterráneas. Todo esto va a estar codificado en códices, en relatos que vamos recogiendo en el trabajo de campo con las poblaciones y las comunidades. Y bueno, aquí está lo físico, lo real. Efectivamente hay cuerpos de agua subterráneos y también me llama mucho la atención lo que trabajaba la maestra respecto al templo mayor, las ofrendas que ella interpretaba, que cómo tenían aspecto de un símbolo de un espacio macro, ¿no? Y se sintetizaba en el templo mayor. Eso me llamó mucho la atención porque quería decir que ellos tienen una concepción de la geografía, de la meteorología, y de que efectivamente en meteorología el mar es la base del clima, de las nubes, de la lluvia, y cómo lo sabían me llamó mucho la atención. Y bueno, de ahí se empezó, su trabajo de broda acerca de las grandes montañas, del Popocatépetl, Nevada de Toluca, y también se estudiaron cerros de poca elevación, ¿sí? Que es parte de lo que yo voy a tratar aquí, un cerro pequeñito, ¿verdad? Bueno, ahí está las altas montañas y mi trabajo es de este cerro, se llama Tetequilo, está en la delegación de Tlalpan, junto a la población de Topilejo, es decir, voy a partir de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que en este cerro se ubican muchos conceptos de la cosmovisión plasmadas por el taller de la maestra, sus alumnos, sus teorías, sus conceptos, y cómo lo llevé a la práctica y cómo recogí los datos y traté de construir ese paisaje local. Entonces vamos a viajar un poco en lo particular a lo general. Bueno, y voy a empezar con la base natural. Bueno, está las estaciones del año, dada por el movimiento de traslación alrededor del Sol. Eso no lo conocían obviamente ellos, sino ellos lo veían en el horizonte, el calendario horizonte, y eso da lugar al ciclo agrícola, a las estaciones y a las actividades de cultivo, siembra, etcétera. Y en el taller de la maestra, pues yo aprendí que se pueden combinar el ciclo calendárico católico con el ciclo con las fiestas prehispánicas. Y de ahí empezamos a ver qué se podía recoger todavía en el sur de la Cuenca de México, que es lo que yo estudié. Bueno, y esa cuestión de las montañas y el mar, repito, tiene de lo micro, ¿sí? Que es el templo mayor, desde una ofrenda, desde el templo mayor, así yendo a unas escalas, nos remitimos a un paisaje, a un espacio macro, ¿sí? Y eso es importante en Mesoamérica porque es una región que tiene dos mares, dos océanos, bueno, el Golfo de México y el Océano Atlántico, que van a repercutir muchísimo en las montañas, la lluvia, los ciclos, etcétera, ¿no? En el ciclo, todo esto de lo micro en el templo mayor remite al ciclo hidrológico y lo que se desarrolló con la maestra, pues el culto a las montañas, al mar, las nubes, ¿de acuerdo? Bueno, y yo parto de lo real, ¿no? De esa relación del mar y las montañas está en esta gráfica,
Y rápidamente les voy a decir qué es esa gráfica. Esta gráfica tiene los 12 meses del año y las columnas azules representan la cantidad de lluvia por mes, ¿de acuerdo? Esa gráfica representa las diapositivas que pasé anteriormente y representa, digamos, para mí la base de mi aportación en el taller, o sea, la base real de sus propuestas de la maestra, del paisaje, lo cual me enamoré de esos conceptos, y como geógrafo vivirlos en campo fue una experiencia muy, muy padre, muy buena y muy enriquecedora. Entonces, fíjense, las columnas azules están desde junio, julio, agosto, septiembre, y coincide con el crecimiento del maíz, y de ahí parte pues mucho lo que hacemos en nuestros trabajos de campos en etnografía, ¿no? Registrar las fiestas de cosecha, de petición de lluvia, ¿sí? De agradecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, y abajo tenemos un calendario de horizonte de la Cuenca de México, de un sitio del sur, y eso azul está ahí plasmado en un calendario de horizonte en la Cuenca de México. Como que son pares, ¿no? Y abajo tenemos la correlación del calendario, ¿sí? Prehispánico. Entonces, todo eso, digamos, la teoría, y lo admirable que fue para mí estar como alumno, fue que eso se puede llevar o ver en campo, y procesarlo en campo y hacer un trabajo de campo con buena producción, guiado por la realidad, y eso me fascinó, ¿de acuerdo? Bueno, aquí igualmente tenemos la correlación cristiana, los meses prehispánicos y fiestas correspondientes, y bueno, ese es el marco teórico, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora en mi zona de estudio, que es lo particular, el Cerro Tetequilo, poco a poco, miren. La estrella significa el equinoccio, ¿sí? En marzo, ¿sí? Y todavía no está en la lluvia a su máximo, el color verde. Posteriormente sigue la flecha hacia abajo, que es el primer paso cenital en mayo. Eso lo aprendimos en el taller, lo explicó la maestra, y es la base de mi trabajo de campo. Posteriormente viene el solsticio de verano, esa estrella verde, y ya empieza una temporada de lluvia, y a la par se están preparando comidas, ofrendas, baja la serpiente, todo lo que nos han contado los colaboradores de Joana y las lecturas, digamos, podría ser una especie de modelo pequeñito, ¿no? En relación a lo que ella explica, ¿verdad? Y luego viene el segundo paso cenital y todavía tenemos buena cantidad de lluvia, ¿no? Lo de Xochicalco, la chimenea, etcétera, ¿no? Tiene expresión con esto. Ay, perdón. Después viene el equinoccio de septiembre, de otoño, ¿sí? Ya hay una correspondencia entre lluvia, cerros, mar, traslación, calendario de horizonte, fiestas prehispánicas, rituales, ofrendas, comidas, etcétera. Y bueno, ya después viene el solsticio de invierno, ya bajo la lluvia, lo azul, y es otra dinámica, ¿no? En nuestros trabajos de campo. Bueno, y esa es una foto de mi zona de estudio, del cerro que estoy estudiando, hacia la Jusco. Se está registrando el solsticio, perdón, el equinoccio en marzo, atrás de la Jusco, desde mi zona de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, todo este modelo de abajo, ¿verdad?, tiene su expresión en campo, y es lo que hacemos con Joana, ir a la realidad, al campo. ¿Sí? Con esta teoría, no quedarse en eso, sino confrontarla. Yo creo que es lo más enriquecedor en mi punto de vista como alumno que viví con ella. Bueno, y luego en marzo, cuando está el primer paso cenital, en mi zona de estudio, que es el Cerro El Tetequilo, la gente va a hacer la ceremonia de la Santa Cruz, la está cargando para llevarla a la cima, cuestión que está registrándose ya en los aspectos culturales, en las prácticas, ¿de acuerdo?, a partir de este modelo. Y bueno, en el mes 07 y 08, pues la cantidad de lluvia en este cerro capta como una esponja la humedad, tanto de la Cuenca de México como de la zona fría de Parres, y se forman nieblas, se forman nublazones, cuentan que ahí está lleno de agua, cosas de esas, ¿no? Pero tiene una base física. Y siguiendo este calendario, ahí está la cosecha del maíz, ¿no?, en septiembre, ¿de acuerdo? Y ahí va creando la tierra, los cerros están llenos de agua, como dice la teoría, y que efectivamente lo está. Y bueno,
termina lo verde y viene Día de Muertos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las correlaciones en campo de lo que nos enseñó Joana, y también ella, con varias investigaciones, bueno, lo inserta en este modelo, y bueno, por ejemplo, en mayo está la fiesta de San Isidro el Labrador, tiene una correspondencia, y así varios santos, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Ahora, vamos a nuestro Cerro Tetequilo. Bueno, ahí se realiza la festividad de la Santa Cruz, y vuelvo a lo mismo, los cerros, montañas grandes, los pequeños, que es mi zona de estudio, y bueno, conocen esa fotografía del ritual en los altos volcanes nevados de, de la Sierra Nevada, y mi zona de estudio abajo es el Cerro Tetequilo, la devoción a la Santa Cruz, y esta foto que está acá arribita, se ven desde la zona de estudio, desde la cima, los dos volcanes. O sea, hay una correlación, una correspondencia entre espacios, ¿no? Y eso, vivirlo, subir los cerros con Joana, fue una de las experiencias, bueno, muy enriquecedoras para mí, como geógrafo y antropólogo, ¿verdad? Bueno, hay unos aspectos de la Santa Cruz, es una foto de por ahí de los 40, 30, y esto fue hace 10 años, ¿verdad? Hay una, como decía la maestra, una cierta continuidad, ¿de acuerdo? Menos gente, ¿verdad? Pero hay el mismo espacio, el mismo lugar sagrado, la cruz, etcétera, y es importantísimo. Un acercamiento, los grandes volcanes, ¿verdad? Y la cruz, ¿de acuerdo? Bueno, ese Cerro Tetequilo, ese que ven aquí abajo en primer plano, pasa ahí la autopista hacia Cuernavaca, y al fondo el Iztaccíhuatl, el Papayot, el Telapón, ¿verdad? El Tlalo, o sea, tiene una vista maravillosa, es como un balcón hacia el sur, y esto también es muy importante tanto en el paisaje, desde el punto de vista arquitectónico del paisaje, como desde el punto de vista del paisaje sagrado, cultural, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene una gran potencialidad. A la izquierda está mi cerro, ¿verdad? Está pendiente en 45 grados más o menos. Al fondo está el Papayot, o Papayo, y ahí está el cerro, el Teutli, que está por Milpalta. Entonces hay una gran potencialidad para la arqueoastronomía, ¿de acuerdo? Y yo registré, ahí se ve el sol casi alineado con las cruces, cercano al equinoccio de primavera en marzo, y curiosamente va a pegar atrás de las cimas principales del Ajusco. Eso es muy llamativo, por este cerro, aunque pequeño, conlleva cuestiones generales de lo que aprendimos con Joana, y ahí está en la práctica, ¿de acuerdo? Está en la realidad, y eso es emocionante, ¿verdad? Ver cómo se cae el cerro, y si uno va a la cima se va a encontrar lo siguiente. Miren, bueno, ahorita les muestro, vean ustedes, aquí está aspectos de ese día, la sombra famosa, ¿verdad? ¿Sí? Y wow, eso fue un día también muy significativo en mi vida, porque sin querer yo no iba a tomar fotos, pero el fenómeno pasó, y realmente wow, yo recordé todas las clases, casi me muero ahí de la emoción, ¿verdad? Wow, mágico todo. Bueno, y si vamos uno a la cima de la Ajusco, va a encontrar arqueología, ¿verdad? Y en este collado, bueno, perdón, aquí en este collado que está aquí, bueno, sí lo ven, este es un collado, es el Pico del Águila, y hacia mí está la cima más alta, que es el Peñol del Marqués. Ese es un collado, la unión entre dos cimas, una U. Ahí dicen los informantes que estaba la Troje, ¿verdad? Y muy cerca de ahí pega el solsticio desde mi cerro, objeto de estudio, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, se vuelve emocionante cada vez, ¿no? Para mí. Y se dice que, bueno, esta es una foto didáctica, que arriba estaba un cuartillo, y que los pueblos que venían de Morelos, de Xochimilco, Ajusco, Xalatlaco, el primero que lo moviera a su población iba a tener el beneficio de la fertilidad de las cosechas, ¿de acuerdo? Y esta es la Troje, y esta es una troje que conocemos en nuestros trabajos de campo, y se le da la categoría a esta piedra, pues está llena de sus lados de mazorcas de maíz, ¿de acuerdo? Entonces hay una correspondencia, ¿no?, en el paisaje. Bueno, también dentro de nuestras salidas, de los alumnos que participamos con ella, bueno, nos dimos cuenta que los cerros, ¿verdad?,
también están catalogados como lugares sagrados, y un elemento son sus petrograbados, ya sean caritas, figuras Tlaloc, o otros elementos, y uno de ellos son las positas. Y fíjense, aquí está esta es una vista desde el cerro, desde esta posita que está acá. Aquí está nublado, pero si le quito la niebla, se ve esto, ¿no? Entonces eso hace más categórico esto, más significativo uno como alumno, ¿no? Y miren, acá está la posita y aquí está Popocatépetl, y uno recolectando cuestiones con la comunidad. Bueno, aún se dice que aquí vienen las brujas por las noches a hacer sus reuniones, cuentan varias cosas de esta ollita, bueno, posita, perdón, y hay varias en todo este cerro, no es la única, hay hasta maquetas muy interesantes alineadas con el Xochitepec, es una cosa maravillosa este cerro. Y es lo que quiero mostrar, de una pequeña cosa, la teoría se expresa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahí está otro aspecto. Bueno, también dentro del taller nos dimos cuenta, que la maestra nos enseñó y ella nos guiaba y armaba las cosas para que nosotros pues nos emocionáramos, armáramos nuestros marcos teóricos, nuestros marcos espaciales y nuestra mochila para ir a vivir esta emocionante aventura de la cosmovisión, el paisaje y la realidad. Bueno, montañas, cerros, cuevas, lagunas, mar, elementos meteorológicos como el rayo, las nubes. Y estos elementos se vinculan con personajes, con santos, relatos, sirenas, etcétera, dentro del paisaje y otros espacios. Este es mi cerro y este es el pueblo de Topilejo. Esta es la iglesia principal y wow, ahí no lo puedo decir, pero abajo de esta iglesia hay algo increíble, ¿verdad? Que no dijera, es un alumno que se metió a escondidas del padre y encontró algo maravilloso. Bueno, y este es San Miguel Topilejo, su santo patrón San Miguel. Ya va a haber una relación muy estrecha entre el cerro y el santo, ¿verdad? Bueno, también las cuevas del Tetequilo, que es un cerro de agua, produce culebras de agua, o sea, los tornados famosos, y San Miguel sale de su nicho de la iglesia para luchar con su espada contra esta amenaza del pueblo. Bueno, quiero poner esta fotografía, el símbolo del cerro abajo la cueva y arriba Tlaloc con su rayo, ¿sí? Y bueno, quizá, ¿verdad? Este sería mi cerro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y este sería mi cueva, que tiene muy famosa, y van a dejar ofrendas. Y, ok, y esta es la culebra de agua que sale de las cuevas. Y en este relato, bueno, cuando pasan estas culebras de agua, sale San Miguel, así como Tlaloc está ahí arriba, a luchar arriba contra las culebras de agua para defender al pueblo, y es emocionante esto, ¿no creen? Bueno, aquí nada más didácticamente pongo algunas figuras de San Miguel y una serpiente, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, también en estas cuestiones del paisaje y sus elementos y relatos, bueno, se cuenta que los de Topilejo dicen que pasó el niño teposteco y le gustó el cerro y se lo quería llevar y agarró un lazo y no pudo porque estaba muy pesado, y por eso tiene esa grieta, por la cuerda, y no se lo pudo llevar, y es algo interesante en relación con el paisaje. Y bueno, y este cerrito también es local, pero también como es el sur de la cuenca de México, se puede extrapolar algunas cosas. Por ejemplo, en el Cerro del Judío, acá a la izquierda, perdón, acá es el Cerro del Judío, hay unos petrograbados alargados como positas que los identifican como pies, ¿verdad? Es el pie de la Malinche. Y después dice la leyenda que recopilé en Contreras que había otro pie allá por Ceú, por Cuicuilco, ¿sale? Y el otro pie estaba por el Tetequilo, al ladito, por Topilejo. Y había otro en Cuernavaca, cuando la Malinche salió caminando del cerro hasta Cuernavaca. Entonces la correlación del paisaje, los santos, lo vivo, de estar en campo, ¿no? Y salir. Bueno, y como sabemos, broda, los rituales, las ofrendas en el paisaje. Aquí las ofrendas se llaman ixtlahuis, o sea, pago a los señores de la lluvia, cuehuistecos, que viven dentro de las cuevas, dentro de los cerros. Y también esta relación de paisajes, se dice que dentro del Cerro Tetequilo hay una laguna, y esa laguna está en conexión, ahí está mal escrito, con la laguna de Xochimilco, ¿de acuerdo? Entonces todo eso y bueno,
algo que me cuentan los habitantes, dicen que este cerro pedía bebés. Los abuelitos cuentan eso, que pedía bebés, no sé para qué, ¿verdad? Pero pedía bebés, ¿de acuerdo? Y te lo cuentan, la gente grande. Y sobre todo cuando faltaba el agua, ¿de acuerdo? Y entonces, wow, es como un hallazgo así, en la Ciudad de México, ¿cómo, no? Si ya casi viene el cablebús por allá, así, el teleférico, algo así, y todavía cuentan de esto, es increíble. Contrastar los documentos antiguos con la realidad y con los datos etnográficos, bueno, es para morirse ahí de la emoción, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y en el Cerro del Judío, este modelo, ¿verdad?, que estoy presentando rápidamente, Cerro del Judío, también pequeño, al sur de la cuenca del Mico, hay petrograbados, y ahí se cuenta que también cuando falla el agua, esa gráfica azul que vimos, cuando no es normal esa gráfica azul en junio, aquí hay un santo, que es San Antonio, lo tiene en custodio una familia, entonces se le va a bañar a los petrograbados a una pocita para pedir por el agua, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no pide bebés, pero pide a San Antonio, ¿no? Entonces, es un modelo y se tiene que ir adaptando, no el modelo se adapta forzosamente a la teoría, ¿no? Sino es lo interesante de lo que aprendimos con Joana. Bueno, y igual también los tiemperos, graniceros de las altas montañas, aquí en mi cerro también hay graniceros y tiemperos, ¿de acuerdo? Y bueno, y lo que mencionaban, ese enfoque interdisciplinario es muy importante, ¿no? Muchísimo importante, y el ir a escala 1 a 1 es fascinante y es parte de ser investigador y nos guía a la realidad, que es la base de la ciencia, ¿de acuerdo? Por eso era tan importante ir con ella y tener este enfoque. Y el paisaje de la perspectiva de Broda nos permite la reconstrucción del paisaje cultural, ritual, etcétera, y hay que manejar las tres categorías del espacio: lo local, como fue lo micro de mi cerrito de Tequilo; lo regional, que sería el sur de la cuenca de México, por ejemplo, mi cerro, el Cerro del Judío, otros cerros que están por ahí, y a nivel macro, Mesoamérica, que aquí nos van a explicar la siguiente ponencia. ¿Sí? Lo mío sería lo particular y la siguiente yo creo que va a ser lo general y se van, yo creo, a complementar muy bien, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces hay una recopilación de tiempo y espacio en el estudio del paisaje de los alumnos de Broda y todos los que nos enseñó, y que se puede de lo micro, que es mi cerro, hasta lo macro, que es Mesoamérica, ¿no? ¿De acuerdo? Se puede ir adaptando a los diversos paisajes, etnografías, etcétera. Y bueno, para terminar, es algo lo que nos dejó lo interdisciplinario. Sus clases fueron interesantes, siempre traía gente especialista, siempre, lo más importante es que íbamos a campo, pero no íbamos a campo como turistas, o sea, había lecturas previas, copias eran muy importantes, mapas, y a mí como geógrafo, si uno no iba a hacer trabajo de gabinete previo, no servía una práctica. O sea, mapas actuales, mapas históricos, mapas temáticos, ¿verdad? Historia regional, historia prehispánica. Entonces, lo confrontábamos en la realidad en campo, y ahí sobre la montaña, sobre el río, se iniciaba la discusión, y yo recordaba mucho sus clases de Broda, porque al final de las clases era para ella muy importante la discusión. ¿Va? Entonces me identifiqué, y en campo, así con los nopales a un lado, así como geógrafo, estamos ahí discutiendo, tomando teorías, y eso es realidad de ciencia, y nos acerca más al objetivo, ¿no? Bueno, y con esto termino, espero que les haya interesado, y les agradezco toda su presencia, la invitación, y saludos a la maestra, que la quiero mucho, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestro Alejandro. Continuamos con el programa de la mesa. Invitamos a pasar a la doctora Raquel Urroz Canal. La doctora Raquel es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Antropología también por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM, en donde analizó la relación entre la literatura y la geografía del siglo XIX. Ha sido profesora de Historia de México Antiguo y del siglo XIX, así como de la Historia de la Geografía y Cartografía de México en el CEPE UNAM.
en el Instituto José María Mora, en la ENA y en el ITAM. Entre sus trabajos se encuentran el libro Mapas de México, autores y contextos. Entre algunos de los artículos publicados se encuentra la conformación del espacio americano en la cartografía europea de los siglos XV y XVI, percepción europea y realidad americana, México y Perú en la cartografía del siglo XVI, la construcción de la geografía cultural, la Ciudad de México en Los Bandidos de Río Frío, en Manuel Paino, entre otros. Ha publicado varias reseñas críticas sobre la historia de la cartografía y sobre la geografía histórica en México. Actualmente prepara su libro titulado Territorio, Paisaje y Estado Mexica. También forma parte de la comisión organizadora que preside Difusión Cultura UNAM para los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, que se conmemora a lo largo del 2021. Gracias por la presentación. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes, todos y todas. Bueno, primero, Gastón, muchas gracias. Comité organizador, OCA, mis respetos por todo este esfuerzo. Encantada que este esfuerzo esté dirigido a Joana. Segundo punto, bueno, lo que quise traer aquí, porque al final, bueno, todos los que estamos aquí compartimos muchísimas enseñanzas de Joana, yo soy una de ellas también, pero solo voy a referirme a una partecita de sus enseñanzas, que debo decir que sí son muchas líneas y muchos hilos de los que abrevamos, pero, o sea, y todos sus hilos y todas sus líneas me han formado un poco mi forma de razonar la realidad de México. Y bueno, eso lo agradezco profundamente. Bueno, por un lado, sus enseñanzas, por otro lado, las discusiones en el seminario, discusiones personales, discusiones con todos y todas. Entonces, yo solamente voy a rescatar, porque la verdad es que son 2 cuartillas, chiquito, es una cosa muy compacta, muy resumida, sintetizada, de yo cómo absorbo hoy sobre el tema del paisaje, porque hubo unos semestres y añitos muy tupidos en donde nos dedicamos mucho a estudiar el concepto de territorio y paisaje. O sea, les estoy hablando que una cosa así exhaustiva, como Joana acostumbra. Entonces, fue desde varias disciplinas, desde los arqueólogos, desde los antropólogos, desde los geógrafos, todos los ángulos posibles los comparamos, los confrontamos, desde el ángulo más relativista, esencialista, idealista, platónico, hasta el más postprocesual, hasta el más concreto y materialista, y todas las formas de poder entender este concepto. Entonces, voy a tratar de ordenar. Esto es un rollo mío chiquito, puro conceptual, puro rollo conceptual, solo que le voy a dar un orden y prefiero guiarme con mis notas. Entonces, el concepto de paisaje, siempre en relación, desde luego, a la cultura, sustentado en la sociedad, todo surge y regresa a la sociedad. Es decir, lo que voy a hacer es, el paisaje no está solo como concepto, nació de algo y acaba en algo, eso es lo que quiero ponerle orden, ¿no? Y lo más, o sea, yo en el fondo tengo una base de historiadora, entonces no alejarnos nunca de estos procesos históricos, que es el marco de la realidad. Luego podemos ya incluir y atravesar todo el concepto de cosmovisión, pero de las sociedades del México antiguo, y finalmente todo este rollo puesto con toda esta filosofía que se fue desarrollando en el México antiguo, puesta en, digamos, ahora sí en concreto, en espacios modelados, pero jerárquicamente, ¿no? O sus representaciones simbólicas, es decir, también el poder y lo político entra en acción en esta, digamos, concatenación que voy a hacer de conceptos. Ok, ahora sí ya los voy a ordenar. Primero que nada, perspectiva histórica.
como estamos hablando de una historia prehispánica, sí existe una historia prehispánica, entonces regresamos al concepto de Mesoamérica, para mí, como concepto, como un modelo para acercarnos a una realidad muy complicada de aprender, pero como unidad. Y como unidad, aquí hago énfasis porque si Mesoamérica en este modelo conceptual es una unidad cultural, estoy subrayando el que se comprenda que es un proceso civilizatorio que, aunque hecho de infinitas expresiones culturales, regionales y locales, al final, como dice Alejandro, voy a hablar de lo macro, del conjunto, de la unidad de Mesoamérica, con diferentes grados de complejidad, pero sí es posible reunir algunos elementos compartidos, difundidos. ¿Por qué? Porque entonces, si se trata de una civilización que logró desarrollos y logros, éxitos en el sentido de la exitosa adaptación entre los grupos sociales y el medio ambiente y lo que les rodea, sí hay logros, hay éxitos en todos los niveles, desde los más espirituales hasta los más tecnológicos. En ese sentido, sí pienso en una adaptación entre dos mundos, ¿no? El social y el físico, el real. Bueno, entonces, sí partir de un desarrollo de muchas sociedades en tiempos prolongados que están hechas, la carnita de este desarrollo son experiencias repetidas en ciertas latitudes, con ciertas características ambientales, astronómicas, lo que quieran, pero al final lo que me importa es que todo esto se recoge en una cosmología o en unas cosmologías, se recogen y los grupos dominantes las codifican para presentarlas como verdad y como, o sea, ¿quién hace esto? Pues los protagonistas, algunos grupos de poder en esta historia de Mesoamérica. Eso es lo que no, trato de no perder de vista, ¿no? Entonces ya, primer punto, tenemos este marco histórico, ¿no? Ahora sí, si no nos salimos de este contexto histórico, de esta realidad espacial de larga temporalidad, ahora sí, el paisaje sí se vuelve una transformación a lo largo del tiempo colectiva de este territorio, de un pedazo de tierra, pero concebido y dirigido desde una clase social en el poder que usa a modo, a su conveniencia, y organiza el espacio para darle una orientación, para alinearlo en función de qué. O sea, no se saca de la manga la concepción que tenga del espacio, sino que es a partir de un sistema religioso basado ya ancestralmente en un patrón agrícola de actividades y de una devoción ancestral. Es decir, aunque lo recoja una clase dominante, lo haga suyo, lo presente como suyo, en realidad lo ha recogido de prácticas agrícolas, campesinas y de ese conocimiento y de ese saber antes de cualquier poder, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahora sí, digamos que lo que hace la clase dominante es, ok, sí toma en cuenta las características morfológicas, ambientales, el sentido astronómico, todo lo que quieran y gusten, pero el chiste es que lo va a articular, lo va a ordenar en una explicación global para armarse una ideología como si fuera un programa político codificado con su propia lenguaje, digamos, y ahora sí, ellos son los que ofrecen la traducción a la sociedad, por supuesto con el fin de coordinar y organizar la vida colectiva, ¿no? Incluyendo las creencias colectivas que habían salido de la propia sociedad, pero las presenta como ya coordinadas, ¿no? Incluyendo pues todas las actividades ceremoniales, etcétera. Bueno, entonces, a lo que voy es que más que irnos, y este es el enfoque de Joana, más que empezar este ángulo de entender la relación entre la sociedad y el medio, en vez de entrarle por los mitos, por el pensamiento abstracto religioso, como si desde allí se hubiera construido un esquema cósmico, una noción global del cosmos, un diseño conceptual del mundo sagrado, donde el eje, el axis mundi es la montaña, o puede ser un árbol o una mata, lo que quieran. En vez de entrarle por ahí, más bien la idea sería el punto de vista funcional,
práctico, el que responde primero que nada como está sustentado en la sociedad a sus necesidades económicas de subsistencia, a los recursos, a su producción, etcétera. Luego los recoge un programa político, los concibe, los promueve y ahora sí, presenta un esquema de la realidad, cómo funciona el cosmos, ¿no? Esto se llama ideología del poder, siguiendo, por ejemplo, Eric Wolf. ¿Qué hace la clase dominante ya con toda esta codificación de la realidad? Bueno, pues entonces toma posesión visual del paisaje, lo va a recrear de diversas formas simbólicas, esas condiciones, donde obviamente, como lo estudian todos los etnógrafos, a través del ritual, digamos, se fortalecen y se renueva esta relación dirigida desde un lugar jerarquizado y desde una clase con las potencias o las deidades o como quieran llamarle, o fuerzas o fenómenos o como sea. Bueno, entonces, el chiste es que aparentemente son controlables estas potencias que están ahí en el entorno, ¿no? O por lo menos son susceptibles de verse estimuladas o influidas por parte del ritual que dirige la clase en el poder. Ahora sí, espero que no haber hecho bolas todas mis ideas, y ahora sí ya voy a juntar paisaje mesoamericano, que como yo lo armé sería un escenario amplio, ahora sí, atravesado por la cosmovisión o lo que es lo mismo, los filtros culturales de la realidad de esta cultura, pero ya agrupados, y esto es lo importante, en ideas. Ya son conceptos abstractos, pero ya están ordenados y los que se supone dan la explicación del funcionamiento, de la dinámica del cosmos o de la realidad física, ¿no? Al final, pues sí, también se trata todo esto de un dominio de sistemas territoriales, aunque cada sistema territorial tenga sus propias referencias, de conocimiento, cada una sus ciclos temporales o sus fenómenos ambientales, lo que sea, pero está ahí el poder que quiere apropiarse de estos sistemas territoriales. Todo esto, ¿dónde está codificado? ¿Dónde está ese instructivo? Pues en el calendario doble. Y ese instructivo, que funciona desde el poder, pero para que todo mundo pueda ordenarse en la vida, y que aparece en el calendario doble, digamos, al final, como dice Gordon Broderson, que me gusta una cita, me gusta mucho de él, pero no la puse, yo la digo con mis palabras, es que sí tiene, tal es la finalidad y utilidad práctica de estos calendarios para que funcione la vida cotidiana coordinada, es que sí, por eso también, como Joana quiere y piensa y cree profundamente, estamos en términos científicos, ¿no? Es una codificación ya científica. Entonces, yo digo, bueno, pues este paisaje del cosmos, que no surgió de una cosa acá en el aire, como un relato o algo así, no, sino que se recogió de la sociedad, se codificó y ahora sí, se aplica a través del calendario a quehaceres sociales, a tareas cotidianas y a los ciclos festivos y todo eso. Bueno, conclusión, yo diría que cuando conjugamos conocimiento del territorio y el análisis, incluyendo sus ciclos y condiciones, lo que sea, con el mundo cultural, ojo, que incluye lo social y las clases dirigentes de ese mundo social, ahora sí, todo eso entra en un ritmo de transformaciones ordenadas para tener un esquema del mundo, del cosmos dinámico, y eso es lo que se va a expresar, se va a imprimir en el paisaje que toque, y en ese paisaje está incluido el culto a eso y está incluido el ritual sobre ese paisaje. Entonces, digamos que esa es mi forma de sintetizar estos enseñanzas y discusiones que tuvimos algún tiempo juntas, y bueno, pues esto va dedicado para Joana con todo mi cariño. Gracias.
Gracias a usted. Gracias, doctora. Bueno, muy bien, entonces continuamos con una ronda de preguntas, de comentarios. Una para la doctora Mariana. Es más que pregunta, curiosidad, es la navegación entre técnicas arqueológicos. Se supone que las grandes esculturas de las cabezas públicas se supone que fueron transportadas de los Tuxtlas y se supone, es lo que yo me he enterado, de que fue a través de corrientes fluviales. Yo quisiera saber si tienes información, si se conoce la ruta que se hicieron de este traslado de estas grandes rocas, creo que son basálticas, a las ciudades ceremoniales de la venta, ¿no?, entre otras. Entonces, por ahí va mi curiosidad. Gracias, doctor. ¿Contesto? Sí. Sí, de hecho, mi tesis de maestría fue precisamente sobre la región de los Tuxtlas y partí básicamente de lo que partía era yo del argumento de que se ha comentado mucho esto, ¿no?, de esta navegación para mover estas piedras muy, muy pesadas, aunque arqueológicamente ha sido muy difícil identificar, o sea, no tenemos, digamos, sería ideal encontrar un naufragio, ¿no?, una cabeza olmeca, eso sería como lo ideal, porque no tenemos propiamente una evidencia, digamos, así concreta, que se infiere a partir de, más bien se ha inferido, ¿no?, a partir de que los componentes químicos de las piedras que están en la venta corresponden precisamente a los yacimientos que están en la región de los Tuxtlas. Y a pesar de que no tenemos propiamente una evidencia arqueológica que grite sí se hacía así, lo que yo planteé para eso fue hacer un modelo de análisis espacial que permitiera evaluar la navegabilidad de los ríos de la región. Es decir, básicamente evaluar y preguntarle a la topografía y a los ríos si algunas de las rutas que se estaban proponiendo desde mediados del siglo pasado podían ser viables en términos, por lo menos en términos de una navegabilidad segura, medida en función de la pendiente de los cuerpos de agua. Y ese análisis espacial, junto con el análisis histórico y uno de los mapas como el que presenté hace ratito, fue lo que me permitió identificar, no con total certeza, porque eso, digamos, no lo vamos a saber, pero sí algunas de las rutas fluviales que pudieron haber sido utilizadas precisamente para este traslado. Y lo que tenemos es eso. Los Tuxtlas es como una isla de basalto, ¿no?, que está ahí en la planicie costera de la región de los Tuxtlas. Y son los ríos que rodean esa planicie, más bien esa isla de lava, los que probablemente se estaban utilizando. Y es muy probable que no fue la única manera de mover esas piedras de basalto. Tal vez se aprovechó la misma pendiente de toda esta serranía, que además es muy, muy compleja. Pero bueno, para eso ya te regalo mi libro para que lo veas. Bueno, primero que nada quiero felicitar la mesa, muy bonita. Se nota este apasionamiento por los temas, se nota la presencia de la doctora Broda en cada uno de nuestros apasionamientos de interés. Lástima que no estuvo Ana María Velasco por cuestiones de salud. Le mandamos un saludo y bueno, yo tengo un comentario para Mariana. Tu trabajo, tu ponencia me encanta, no lo conocía. Bueno, ya no nos tocó ser como contemporáneas en la línea. A mí me pone a pensar en términos de lo que a la trabajo, bueno, escucha, el paseo de las vírgenes y los santos por el agua, ¿no? Digo, desde la Virgen de la Candelaria en Veracruz y también en Acapulco, la Virgen de Guadalupe por los mares, entonces estaría padrísimo hacer algo ahí de santos y la relación con el mar, ¿no? Entonces pinta para mucho el trabajo etnográfico y ojalá se pueda hacer algo colaborativo o explorar algo así, ¿no? Y bueno, serían solamente mis comentarios. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más de la sala? ¿Algún comentario? Yo tenía una pregunta para los dos, de hecho, porque se liga mucho.
Me da la impresión de que tanto la ponencia de Alejandro como la ponencia de Raquel, ¿no? A pesar de que son temas no separados pero diferentes, lo que intentan son llegar como a modelos, ¿no? Cada quien por en una vía diferente. Y me gustaría preguntarte, ¿no? Precisamente tú qué piensas de la creación, o sea, tú lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuál sería al final la finalidad de crear un modelo tan útil como el que tú estás presentando? Sí, bueno, yo parto de que, por ejemplo, cada espacio es diferente, entonces para estudiarlo, independientemente de etnografía o historia, tiene su propia particularidad. Entonces, cuando uno va a campo, hay que sacar primero el modelo de la zona y después sacar el marco teórico, por ejemplo, en este caso, los conceptos de cosmovisión, de Giovanna, y adaptarlos. No es la teoría la que se tiene que meter con calzador, ¿no?, al modelo que vamos a hacer, sino al revés. Y yo creo que eso enriquece y fascina, y se recrea en documentos, en mapas antiguos, en códices, en relatos con los campesinos, con los indígenas, con los guardabosques, bueno, con toda gente que uno pueda platicar y que te pueda contar lo que le decían los abuelos o en las prácticas rituales. Yo creo que eso es lo interesante de manejar los modelos de esa manera. No no es el modelo para comprobar una teoría única, sino es un instrumento, este modelo, para adaptarlo a una teoría flexible y que puede ser muy enriquecedora. ¿De acuerdo? Sí. No sé si tú a lo mejor quieres. Ya hay otra pregunta, pero si quieres. ¿Sí? No, bueno, yo nomás diría que yo creo que hay muchos métodos. Lo que pasa es que hay unos que luego gustan más o depende de la disciplina. Yo creo que, y yo creo que es cada quien yo creo que todo es válido, ¿no? Entonces, a mí me gusta ser un doctor general. Luego ya te mando con el gastroenterólogo, con el... No, o sea, yo creo que son métodos y todos los modelos conceptuales y marcos teóricos funcionan para acercarnos un poquito a una explicación, a una teoría del mundo. No vamos a acercarnos para nada, ni aunque sea micro o macro. Pero entonces yo creo que hay varias vías. Sí, que al ¿no? final de cuentas es base de la ciencia, es de lo particular a lo general, o de lo general a lo particular. Sí, el bosque, o sea, como Sí. dicen, ¿no? Hay que ver el bosque y hay que ver los árboles y también hay que ver cada árbol y ver el conjunto del bosque. ¿Qué es primero, la gallina o pues ya, pues cada quien, ¿no? No sé. Muy bien, muchas gracias. Me permite tanto, nada más déjeme leo rápido las preguntas en línea y ahorita le damos la palabra, doctor. Muy bien, en la comprensión del territorio y paisaje, el concepto de frontera es importante. ¿Existen fronteras en este tipo de paisajes que estudian y cómo se representan o se manifiestan? No especifican para quién va la pregunta, entonces si gusta cualquiera de los tres pueden ir contestando. Bueno, y Mariana, o sea, bueno, pues yo te voy a citar, no me importa, porque, por ejemplo, Mariana habla de esto, la frontera es lo líquido de lo terrestre o no necesariamente, depende de lo social, depende de lo cultural. Entonces, el mundo físico también se define por filtros culturales. Entonces, un río puede funcionar como frontera o puede funcionar como conexión. Entonces, eso es muy cultural. En mi caso, lo que yo estudié, las fronteras del Estado mexica, pues no son unas fronteras, por ejemplo, como el Imperio Romano, que están protegidas y estables y con ejército, son movedizas. Entonces, también hay que ver que también cada caso y definir. El chiste es que cada uno trabaje con su propio concepto y lo sepa argumentar y fundamentar. Ahora, ¿cuál es el concepto? Pues el mío puede ser uno, el de cada quien, pero fundamentarlo, ¿no? Y entonces ya sí, ya te arrancas con tu rollo, yo creo. Bueno, no sé, ¿quiere agregar algo? No, sí, estoy de acuerdo con la maestra. Sí, yo, por ejemplo, me gusta más lo particular, y es de lo particular general, pero efectivamente siempre la teoría sirve mucho, realmente es algo dialéctico, ¿no? Y uno puede partir de lo macro, lo micro, pero el chiste es generar
conocimiento y uno puede navegar en ambos extremos para construir nuestro objeto de estudio y crear conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero le damos la palabra al doctor y ahorita leemos la siguiente pregunta. Alejandro, que tiene Sí, doctor. las peregrinaciones, ¿no? O sea, las peregrinaciones, por ejemplo, que se dan en Xochimilco, para Chalma, ¿no? Y que de alguna manera las rutas que siguen tienen que ver con estos sitios sagrados, como el estudio que haces de este cerro. Entonces, y luego también estos intercambios culturales que todavía se dan entre las diferentes cerros, pero que representan las poblaciones y que incluso, por ejemplo, entre Tepoztlán y Xochimilco, pues hay intercambios musicales o incluso que llevan ofrendas o llevan comida respecto a esa posesión territorial y defensa del territorio. Creo que es interesante cómo se dan estos aspectos muy concretos de defensa territorial que integra lo simbólico, integra lo cosmológico, lo religioso, pero también la defensa territorial, ¿no? Sí, eso que mencionas es muy importante. Sí, es muy importante. Por ejemplo, si uno hace ese análisis espacial en la Ciudad de México y se va al lado poniente, está Santa Fe, está todo urbanizado, caótico, pocos bosques, condados estilo gringo ahí, pero en cambio en el sur, digamos, por ejemplo, Milpalta casi no deja urbanizar, hay más conciencia de su cultura y pone un límite, ¿no? Y se conserva un poco más la naturaleza. Y de este peligro de urbanización que está cabalgando hacia el sur, porque bueno, si yo fuera gerente de una compañía de bienes y raíces, realmente bueno, no lo haría, ¿verdad? Pero yo ofrecería los terrenos que están aquí por Parres, por Topilejo, como una binacionalidad, es decir, esos terrenos valen oro, porque puedes bajar a la Ciudad de México por el doble piso, que para eso fue hecho, ¿verdad? Y puedes irte a Morelos, al calor. Entonces, esos terrenos son oro y ahí es importante apuntarle a la conciencia social de los bosques. Es más, la misma cosmovisión puede ser un patrimonio de identidad para defender esos cerros sagrados, esas corrientes, esos manantiales, porque ya ese proceso está cabalgando, se llama urbanización lineal a los lados de la Federal, ahí se están poniendo puestos, hay ya almacenes, bodegas, y poco a poco va a ir una presión muy fuerte estilo Santa Fe, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si sea importante, y hay que preservar todo ese patrimonio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya nada más tenemos una última pregunta, denme unos segunditos. Gracias. La última pregunta, ya para que concluyamos la mesa, bueno, son dos. Había dicho que el mar tenía un papel clave en el paisaje prehispánico. ¿Puede explicar brevemente cómo se representa? Me supongo que esa pregunta va para... bueno, dice, en la actualidad sigue siendo constante la caída de lluvia como usted tiene registrado y ha sido efecto, por el cambio climático. Y sí, ¿cómo ha afectado, cómo ha afectado este fenómeno al paisaje del Topilejo? Entonces la pregunta es para el maestro Robles. Gracias. Sí, bueno, es interesante. Se ha cambiado la cantidad de lluvia. ¿Por qué? Porque se ha deforestado. Entonces, la utilidad de un bosque es que funge como un elemento de regularización del clima, es decir, absorbe la humedad. El pasto, el bosque, hace que se conserve lo húmedo y la humedad es un elemento regulador. Por ejemplo, ustedes van a una alberca y en la mañanita prefieren no estar adentro que afuera. Tarda más en calentarse, enfriarse, entonces ese papel del bosque se está perdiendo y si hay un cambio del clima local o de las condiciones atmosféricas. La curva que presenté, obviamente, estructuralmente es la misma, quizá más es abajo, ¿no? Con otros datos, pero conserva esa estructura, es decir, no va a llover más en febrero, ¿no? Ni en enero, pero sí ha disminuido la cantidad de agua
Y bueno, también es algo que se menciona, es contradictorio porque la zona de la Jusco y Topilejo es de las zonas donde más llueve, más precipitación pluvial y hay en el Distrito Federal. Sin embargo, la gente carece de agua, las pipas de su negocio, etcétera, y es contradictorio y va aunado a lo que la pregunta anterior, ¿de acuerdo? Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, un último comentario de la doctora Alicia, por favor, la escuchamos. Bueno, me voy a salir del protocolo porque no es para ustedes, es para Alejandra Gámez. Aprovechando el espacio, pues que no hubo ese intercambio al final. Primero que nada, quería felicitarte por todo el trabajo etnográfico, todas las fotografías que nos has mostrado de todo este proyecto, y a mí me quedé con las ganas de hacerte esta pregunta porque ya había yo escuchado tu concepto de Cerro Troje. Ahora en ponencia nos hablas cerro, pirámide. Entonces, ¿qué te merece esta correlación de Cerro Troje, pero ahora llevarlo en su manera más amplia, relacionado con la pirámide y el santuario? Porque estamos hablando entonces de un todo, de una manera holística. Y bueno, si nos puedes platicar un poquito al respecto de pasar esas connotaciones de cerro, pero ahora ya en un sentido más amplio que lo haces en esta presentación. Te agarré en curva. Bueno, es diferencia, bueno, autores como Alfredo López, Agustín, Johanna, pues han planteado cómo la pirámide es una proyección del cerro, ¿no? Entonces, cuando hablaba del Cerro Troje, me refería sobre todo a estos cerros que forman parte del paisaje del que habla Johanna, de este paisaje, como esos lugares en donde hay depósitos, o en muchos lugares se habla de estos lugares donde hay hay una serie de paraísos donde hay maíz, agua, animales, plantas, etcétera. Pero en el caso de Cholula se convierte más complejo porque es una proyección del cerro, pero es una pirámide, es un cerro hecho a mano, como ellos le dicen, pero bueno, con el tiempo adquiere la fisonomía de un cerro, ¿no? Entonces, las comunidades le hablan del cerro pirámide, y después, bueno, con la aparición de la Virgen, se convierte en un santuario. Entonces, bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, Johanna, cuando habla de los paisajes rituales, habla del caso del Templo Mayor, ¿no?, que es una construcción artificial, pero digamos, la ritualidad que ahí se presentaba se proyectó al paisaje, ¿no?, a los demás cerros, etcétera. Y aquí es muy interesante porque se da esa complejidad entre la construcción artificial, pero también esa visión de ver a esa pirámide también como cerro, ¿no?, y a la vez como el lugar donde habita una entidad, en este caso católica, sí, con digamos, contenidos simbólicos de la antigua deidad, en este caso de la serpiente, ¿no? Entonces eso lo hace más complejo, precisamente porque pues en general la gente lo ve como eso, como un cerrito, le llaman el cerrito, pero se sabe que no es un cerro natural, digamos, sino es artificial, ¿no? Y digamos, se convierte también en el lugar donde se aparece y habita la Virgen, ¿no? Entonces ahí también es muy interesante esa relación entre la entidad mesoamericana, ¿no?, la serpiente, y la Virgen, y ese simbolismo relacionado con el agua y la fertilidad. A mí algo que me ha llamado la atención es que todos los relatos que yo he escuchado, ninguno menciona, como es el caso de otras comunidades donde se habla de que hay maíz, hay comida, ¿no?, y hay toda la serie de mantenimientos que requiere una población,
pero lo que sí se expresa fuertemente es que hay agua, que es un brazo de mar, que hay manantiales, que hay ríos. Evidentemente el agua implica lo demás, aunque no, hasta ahora no he encontrado a alguien que me diga, ahí se guarda el maíz, pero se guarda el agua, que es el líquido vital. Y bueno, pues si hablan de que el agua precisamente es aquella que permite la vida, ¿no? Permite el desarrollo de las plantas. Entonces, bueno, en este caso sí es muy interesante precisamente esta complejidad simbólica aquí, entre, digamos, ese cerro hecho a mano, la pirámide, el cerrito, como ellos le nombran, dándole atributos de los cerros naturales, y el santuario, ¿no? Como es el lugar donde habita la Virgen. Entonces, bueno, un poco yo retomo lo que precisamente las comunidades mencionan, ¿no? Básicamente, y sí lo hace sumamente complejo, ¿no? Y cómo ese cerrito pirámide proyecta esa ritualidad pues a lo que Johanna llamaría el paisaje, y yo estoy hablando del territorio, pero a final de cuentas pues el paisaje es parte del territorio, ¿no? O es territorio, ¿no? Entonces, bueno, se convierte de alguna manera como se culturalizó el paisaje, ¿no? Con la construcción de la pirámide, ¿no? Que ahora, bueno, pues sí tiene la apariencia de un cerro. Muchas gracias, doctora. ¿Tienen otra pregunta para usted? Pues ya aprovechando. Ajá, aprovechando que tiene el micrófono. Aprovechando. Alejandra, no, más rápido, puntual. Las dos cabeceras, ¿es herencia, a poco es herencia del gobierno doble que había en Cholula prehispánico? No te escuché, ¿los qué? O sea, son dos cabeceras, ¿no? Dos parcialidades. Ajá. En la época colonial, así se marca el territorio. ¿Es herencia de este gobierno de Cholula prehispánico o nada que ver? Es desde la época prehispánica. Lo que estaba hablando es que pues Cholula ha sido habitada por distintos grupos, ¿no? A lo largo de su historia. Entonces se habla de la presencia de los olmecas arqueológicos, se habla de los teotihuacanos, y después hay un pequeño abandono del sitio, y llegan los olmecas xicalancas y se establecen al sur de la pirámide, ¿no? Que ya tenía las características de un cerro, y lo convierten en un centro ceremonial muy importante y le llaman el Tlachihualtépetl, ¿no? Entonces, ellos se quedan en la parte sur de la pirámide. Posterior, en el posclásico, llegan los toltecas y se traen grupos de chichimecas. Pero para conquistar. En el mapa Cuautinchan se ven a una pareja de gobernadores antes de que, o sea, cuando están llegando los toltecas chichimecas. Sí. Entonces es una pareja de gobernadores. Bueno, los toltecas chichimecas heredan esa forma de gobierno con esos dos sacerdotes, ¿no? Y se habla de que uno radicaba en lo que era el templo de Quetzalcóatl y el otro en el Tlachihualtépetl, pero digamos era un gobierno dual que venía desde los olmecas xicalancas. Pero digamos, los olmecas xicalancas se quedan como súbditos, subyugados en la parte sur, y los toltecas chichimecas hacen su nuevo centro en el norte de la pirámide, lo que hoy es o lo que mucha gente conoce como el centro de Cholula, que es el centro de San Pedro. Entonces, cuando los españoles llegaron, estas rivalidades étnicas existían, y los españoles pues hicieron el centro en lo que era el apogeo de la ciudad en ese momento, que era la Tolteca Chichimeca, ¿no? Y convirtieron en un barrio la parte donde vivían los olmecas xicalancas. Pero los frailes empezaron a dar cuenta de las rivalidades que tenían y construyeron otro convento en San Andrés, que es el de San Diego. Y bueno, digamos, varios autores se plantean como a 1,5 kilómetros de distancia había dos conventos y dos cabeceras de evangelización.
y esto conllevó a que esas rivalidades se conformaran dos parroquias distintas, por un lado la de San Pedro y por otro lado la de San Andrés, y después dos repúblicas de indios distintas, y después se conformaron dos municipios distintos, pero es una misma traza urbana, ¿no? Lo interesante que yo ya no dije en la conferencia es que se habla de que la Virgen María siempre fue una imagen que conllevó a una especie de digamos, mediar conflictos. Entonces, bueno, yo pienso que la idea de que fuera la imagen María, ¿no? La imagen de la Virgen María, la que apareciera en el cerrito, fue con la idea básicamente de generar la evangelización y incorporar a ambas parcialidades que toda la vida habían estado en conflicto, porque realmente San Andrés pues solo era un santo que congregaba, que daba identidad a San Andrés, pero en el caso de San Pedro, realmente San Pedro nunca ha congregado del todo a los sanpedreños. El primer santo fundador de San Pedro fue San Gabriel, y Palafox incorpora en su periodo a San Pedro como santo, pero realmente nunca ha tenido ese papel identitario y congregador en el caso de San Pedro, sino es la Virgen de los Remedios, y es la que congrega a las dos parcialidades. No son los santos, bueno, los santos en sus secciones, pero a nivel de las dos cholulas es la Virgen María, o sea, la Virgen de los Remedios, ¿no? La que realmente congrega a ambas parcialidades y ambos municipios que siguen en conflicto, porque San Pedro es el que controla el santuario. Sus 10 barrios son los que controlan el santuario y los que llevan a cabo la famosa circular, y los que, digamos, esa mayordomía es la que controla el santuario. El mayordomo habita un año en el santuario, es el que, digamos, lleva todo el registro de las bajadas, y San Andrés toda la vida ha estado disputándose el santuario con San Pedro. Ahorita hay una situación muy especial porque San Andrés siempre ha estado relegado, ¿no? San Pedro es quien ha tenido ese control, y últimamente San Andrés ha buscado participar, porque además la pirámide, la mitad le pertenece a San Andrés y la mitad le pertenece a San Pedro. Cada uno tiene su rampa, pero los de San Pedro dicen que la Virgen no quiere a los de San Andrés porque les da la espalda, o sea, la iglesia le da la espalda a San Andrés, ¿no? Y que más bien le da la cara o está de frente a ellos. Y hay muchas rivalidades, demasiadas rivalidades entre ellos, y ahora, por ejemplo, esta fiesta de septiembre, este año, sí se ocasionó un conflicto porque San Andrés ya empezó a reclamar también su derecho, porque ellos dicen que ellos llegaron primero, o sea, los olmecas y calancas llegaron primero, entonces dicen que es su santuario, y ahora están realizando una serie de rituales que solo hacía San Pedro. Ahora este año ambas hicieron su procesión de los faroles, y los sacerdotes tuvieron que mediar, y bueno, yo estuve en las dos procesiones y subía a ambas misas, y el sacerdote de San Andrés fue así de que vámonos ya, antes de que lleguen y ordenados, para que no se encontraran los contingentes, precisamente por los conflictos. La feria fuerte del 8 de septiembre dedicada a la Virgen se hace en el centro de San Pedro, y San Andrés ha buscado hacer su propia feria, ¿no? Entonces, todo el tiempo es un conflicto latente ahí, pero es una misma traza urbana.
Si tú viajas por Cholula, no te das cuenta, ¿no?, que son 2 cabeceras municipales y 2 grupos. No, pues Bueno, ahí sí pues ya. participa San Andrés, En las quemas porque los uno de panzones, los sí. panzones es ofrendado por un pueblo que de pertenece a San Andrés. de San Ajá, Andrés. de la Junta Auxiliar. Más bien es muy Pero complejo. bueno, quienes Ajá, todo el es tiempo muy estamos complejo. ahí, aparecen todo el tiempo esas rivalidades, son comunes en el Face, en todas las redes, cada uno tiene sus páginas y todo el tiempo hay esos conflictos y esas disputas por el santuario, porque precisamente la Virgen de los Remedios es la entidad, ¿no?, que congrega y la que fundamentalmente es el emblema de la identidad de los cholultecas y de todos los pueblos de ambos municipios y de otros, ¿no? Entonces sí, Muy todo bien. el tiempo lo vemos. Muchas gracias, doctora. Acaba de ingresar la doctora Broda al Zoom. No sé, doctora Broda, ¿tiene algún comentario, algo que quiera agregar? Bueno, muy bien, pues entonces damos por concluida la mesa. Muchas gracias por todo y bueno, seguimos mañana. Hasta luego.